La sangre florecida. Susy Delgado. La abuela sintió que había llegado para ella el día señalado. Algo se lo dijo claramente. Dentro de su cuerpo fatigado, tomó el abatisoca del mortero que guardaba en su cuenco oscuro los colores de los innombrables esfuerzos, macerados en larga ausencia y pobreza, con agua salada que bien podría ser la que goteaba de los brazos o la que vertía en los ojos, porque sabían exactamente igual. Y emprendió aquella tarea, por tanto tiempo temida y soñada. Sintió que en ese mazo pesado y mugriento que latía en sus manos como a punto de estallar, dormía un acto de justicia, la flor de un día, hermosa, inaplazable. La abuela reunió en su puño los 80 años de pisar maíz pobre y desprecio en un mortero sordo. Rezó una brevísima y extraña oración con los dientes apretados y descargó todo el peso acumulado de un rotundo golpe en las espaldas del viejo que cumplía su ritual diario de rezongar con los yuyos de teteré. Porque era un verdadero escándalo que las mujeres no se lo pisaran con el mortero. Lo que es trabajo de mujer, tiene que hacerlo la mujer. Asimismo, pensó ella, y empezó a esparcir furiosos golpes en el cuerpo flaco y desvencijado del viejo, que solo atinó a doblarse bajo los golpes, como si buscara la protección de la tierra, atreviéndose apenas a espiar entre los dedos con los cuales se tapó el rostro aterrado. Mientras cumplía su extraño ritual, ella recorrió mentalmente toda la cuenta que el viejo tenía con ella. Desde esos abandonos que empezaron en tiempos de guerra, la única vez que no se fue por propia voluntad, y luego se fueron volviendo costumbre, con la excusa de salir a buscar un poco de plata para los 4 hijos que les quedaban, de los 10 que habían tenido la infelicidad de nacer en ese hogar de trapos viejos y cosechas magras. Recordó esa especie de fastidio que parecía ir aumentando en su marido, con cada angelito que sumaba a las pequeñas cruces del cementerio, y que al hombre de la casa nunca se le ocurría mejor remedio al problema que irse. ¿Quién sabe si no era para sembrar de más angelitos otros cementerios? Ella se quedaba con esas 4 bocas pequeñas pero hambrientas, y lo poco que dejaban esos decoré mondaja que cruzaba la chacra abandonada en sus sinvergüenzadas histeras. Se quedaba con la miseria que ella misma y su ahijado, un muchacho rengo y arruinado, alcanzaba a sembrar por ahí cerca de la casa nomás, hasta donde esos haraganes no se animaban a llegar. Se quedaba con la pulmonía haciendo estragos en los niños y el viento sur que violaba impunemente el rancho por las ventanas rotas, amenazando robarse el techo de paja cuando arreciaban las tormentas. Se quedaba con el barro que invadía la cocinita y su piso de tierra cenicienta, y los perros, más avivados y rápidos que los niños en apoderarse de las tortillas por las tardes. El abuelo volvía de sus viajes cada tanto, 3, 6, 8 meses, quién sabe, porque la abuela prefería no llevarlo a cuenta. Y descargaba bajo la parralera, con gesto grandilocuente y jactancioso, unos kilos de farina, una lata de aceite y a veces unos metros de algodón floreado para las mujeres, para que vieran que no se fue a farrear nomás por ahí. Les mostraba la cosecha de su sudor, evaluando minuciosamente lo que le había costado, y se sentaba en el banco viejo, sacándose la camisa y pidiendo el tétere. Cuando al fin al viejo le dio por quedarse quieto, aburrido tal vez de esos viajes que le cuarteaban la piel, en esas chatas que hervían durante el día bajo el sol despiadado del norte y le devolvían por las noches unas caricias tan magras como el avio de sus expediciones,
en esas aguas y en esos puertos donde se podía perder todo, empezando por la juventud y la esperanza. Cuando el abuelo acomodó con gesto definitivo el poncho que le había acompañado en tantas intemperies inútiles, el cuchillo grande para todo uso en su vaina descosida de tanto traqueteo, y algún documento amarillento y manoseado, en el cuartito que la abuela le asignó. Esta borroneó en su corazón, con un resto de credulidad que le quedaba, la esperanza de que empezaba al fin el tiempo de la tranquilidad. Pero al cabo de algunos días de largas siestas y más largos relatos sobre sus aventurados viajes por el pan de la familia, el abuelo no tuvo mejor idea que salir a buscar la primera mitacuñá y rebicuay quiá, con la que pudiera sacarse el aburrimiento. Entonces empezó un abandono más simple, pero no menos doloroso para su esposa. Un abandono practicado desde cerca, porque la chiquilina puta vivía a menos de 1 kilómetro, en una casucha hacia donde él se encaminaba por las tardecitas, con el agua del arroyo secándole de a poco bajo la camisa planchada por la abuela, con el jabón envuelto en una hoja de banana y guardado en el bolsillo nada más para no perder el tiempo, con los ojos que le brillaban igual que la piel. Si alguien le preguntaba, decía que iba a Bolicho, al almacén. Como era natural, y no mentía del todo, porque pasaba por ahí antes o después de la chica, según necesitara tomar fuerzas para ablandar su cuerpecito torpe, o tal vez olvidar que esa tarde no había podido hacer nada, después de haber hombreado 20 bolsas de mandioca y quién sabe qué más. En esos casos, el viejo solía necesitar muchas idas y vueltas del almacenero desde el mostrador a la mesa con el cuarto de caña, y oscuramente insistía en hablar de política y de lo bien que le iba al país después de que se fueron todos esos comunistas herejes. A sus compadres, que de tanto en tanto le interrumpían para que se dejara de dar vueltas y de decir macanadas, que ya lo conocían. Pero él insistía en garabatear su disquisición política en el aire pesado del almacén, densificado al paso de la tarde por el movimiento que producían los repartidores descamisados y prepotentes que traían harina y fideos de la capital, y los peones que se unían al ruedo de la caña, oliendo a incontables sombreadas. Envalentonado de a poco por los sucesivos cuartos de caña, el viejo pasaba revista a las últimas revoluciones de este país, que no se puede levantar por culpa de los bandidos, haraganes y herejes. Estos añarrebenguay, siervos del diablo, que habían traído todas las maldiciones a nuestra tierra. Y cuando algún compadre bien entonado como él, al cabo de varias intentonas, lograba abrir un resquicio en su discurso monocorde para cantarle con un puñetazo en la mesa, el añarrebenguay es este que vos votaste, en Deviro, tú, tonto, que está espantando o matando a los mejores jóvenes de este país, y déjate ya de hablar de embalde cuando no ligaste nada. El abuelo, al contrario de lo que mandaba la hombría, se limitaba a un sonoro aña racopó guaré, salido de la concha del diablo, y se retiraba tambaleándose, buscando el camino de regreso, envuelto en la bruma espesa del alcohol. La abuela se había percatado muy pronto de que su marido ya no tenía arreglo, y entonces, aunque siempre respetó el juramento de casada y nunca lo echó de la casa, clausuró para siempre la posibilidad de que éste llegara hasta su lecho, con la sencilla operación de ubicar a su lado a los nietos, todas las noches, en la enorme cama matrimonial. El viejo merodeaba el cuarto cuando las luces se habían apagado, hablando solo o contándole a la sombra sus viejas ronchas incurables, y podía desatar tremebundas tormentas cuando regresaba bien servido por las noches, despertando y levantando a todo el mundo.
pero las criaturas tenían el extraño poder de ponerlo en su lugar y hacer que se tragara la furia. A la sola presencia de los niños, el abuelo se callaba, se enroscaba en sí mismo como el ambúa y se quedaba rumiando por lo bajo sus palabrotas, tombeando casi imperceptiblemente de rabia y de vergüenza. Pero según las maliciadas de los hijos, el viejo logró burlar una vez el férreo muro que había impuesto la abuela. Fue en Navidad, aprovechando el ablandamiento que produce hasta en el cristiano más duro esa atmósfera de flor de coco y piñas maduras, con un niñito de barro tan bueno que no llora ni para mamar y que se sumaba a la modorra general, producida tal vez por el clericó que se amacaba sin más penas en las tripas. Dicen que fue con las sombras de la nochecita, cuando los mitaí salieron a correr por el pastizal con los ajitos y 3x10 colgando en las manos, temblando un alboroto de luces en el descampado, hartos de tanto asado, mientras los mayores se repartieron entre los platos sucios y una truqueada. Y alguien dijo que el tepotí, el suceso desafortunado, había ocurrido en el catre que solía tender bajo la tupida enramada para socorrer a cualquiera que necesitara reparar las fuerzas o alguna vieja cuenta, cobijado por la sombra y el zumbido de las cigarras. Los hijos aseguraron que esa vez ocurrió lo que no tenía que ocurrir, porque un tiempo después la abuela empezó a sangrar y ya no estaba en edad de eso, y empezó a hincharse la panza, lo cual ya no tenía razón ni sentido ni explicación, porque desde cuando las viejas pueden encargar criatura. Los males siempre vienen del varón, que nació para eso, para hacer la perdición de la mujer, y el mal de él se le pegó a la abuela, como un designio que burló el abandono de él y el abandono de ella, y terminó riéndose de todo, convertido en un bicho sangrante que iba engordando en las entrañas negras enmohecidas de la vieja. Pero, ¿quién iba a creer que a esta altura la abuela pudiera agarrarse a algún mal, ni que se fuera debilitando? Justo ella, que con su metro y piquito nunca se había resfriado, y parecía que iba a curar muchas toses todavía, o en todo caso, iba a enterrar a muchos apulmoniados. Al principio, todos creyeron que con sus fricciones calientes se le iba a ir ese hinchazón tan extraño, y hasta les pareció que el gesto del viejo, prestando su caña para el menjurje con ruda mandado por la curandera, era muy buena señal. Ni qué decir cuando vieron que ella seguía pisando con el mortero con panza y todo, el suopiru y el maíz, la mandioca y lo que Dios ponía en esa casa. Parecía confirmarles que a la abuela no había huracán que la pudiera echar. Pero el bicho siguió creciendo sordamente, hasta que terminó su trabajo de carcomer desde adentro, cuando ya no quedaron órganos buenos y piadosos para que la dueña, a su vez, pudiera seguir comiendo y respirando, y malviviendo un resto miserable de vida. Hasta que no quedó sino esa red enmarañada de tentáculos que la fue habitando y recorriendo. Ella sintió ese día que la maraña de tentáculos se extendía y llegaba hasta sus manos, y que esos tentáculos no podían dejar de moverse hasta completar su tarea. Por eso seguían pegando al pobre cuerpo del viejo, mientras ella balbuceaba a punto del sofoco. Ne aña membichembo hasbi, hasiba, che juca jara. Hijo del diablo, que me enfermas, que me matará. Cuando el abuelo de pronto se quedó quietito, como si se hubiera quedado dormido bajo los golpes, o como si hubiera dado la señal de que la cuenta al fin se había saldado, ella vio estallar una gota de sangre en el hombro del viejo, igualita a la que se había pegado a la batizoca. La sangre solo hace justicia con la sangre. En medio de su cansancio extremo, vio que esta última era una gota viva, que se empezó a mover sinuosa
y en un minuto se convirtió en una hermosa flor. La abuela vio claramente la sangre